En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy vemos en la primera lectura del profeta Jeremías un lamento muy grande y también una advertencia de Dios. Jeremías se lamenta porque el pueblo no escucha la voz del Señor. Y el Señor justamente le dice a él: eso te va a pasar. Ten en cuenta que no escucharán tus palabras. Y los llamarás y no te responderán, porque esta nación no ha escuchado la voz del Señor. La verdad ha desaparecido, ha sido arrancada de su boca. Eso es muy terrible porque Israel era el pueblo de Dios. Y ellos tenían la misión de anunciar al Señor a todas las naciones. Pero ellos ya no podían decir la verdad, no podían anunciar que Dios es el Señor, porque habían endurecido su corazón y porque no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. No escuchaban a los profetas y no podían entonces proclamar la verdad de Dios a sus hermanos y a los otros pueblos de la tierra. En una palabra, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, en su gran mayoría, ¿no es cierto?, perdió la misión que Dios le había confiado y se le entregó a otro pueblo, el pueblo de los gentiles, que es la iglesia que hoy conocemos. Con todo, los judíos siguen siendo y serán siempre muy importantes, porque de los judíos viene la fe cristiana. Jesús era judío, la Santísima Virgen era judía, y el pueblo judío un día se convertirá y ese será el último signo antes de la venida del Señor. Pero no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros, que estamos llamados a evangelizar, a anunciar a Jesús a nuestros hermanos y no lo hacemos. La tarea de la Iglesia no es, en primer lugar, una tarea social. Eso lo hacen también otros movimientos filantrópicos que no necesariamente son cristianos. Sí, claro que el Señor nos va a tomar en cuenta, ¿no?, el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados. Pero la primera orden que Jesús le dejó a sus apóstoles, y en consecuencia a toda la iglesia, a todos los bautizados, es: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Y hagan que todos los pueblos se conviertan en mis discípulos. Entonces estaría muy mal que nosotros no lleváramos la palabra de Dios a las personas que no la conocen o que están en el error. Porque la verdad que Jesús transmitió
está, ¿no es cierto?, depositada en la fe de la Iglesia católica, la única que fundó Jesucristo. Entonces, si yo digo como representante de la Iglesia, la única Iglesia verdadera fundada por Jesús, no, yo no voy a defender a la Virgen María, no voy a defender la Eucaristía, no voy a decir las verdades propias de nuestra fe para no ofender a nadie, para que nos llevemos bien. No se trata de que yo ande convirtiendo a otras personas, porque eso sería proselitismo. Esa actitud, hermanos, es anticristiana. No es lo que Jesús quiere. La primera misión que tenemos todos, especialmente los sacerdotes, los clérigos, es evangelizar y convertir a los paganos, convertir a las personas que están en la oscuridad. Y eso no es algo malo, ¿no? Como si el proselitismo fuera malo. De hecho, es algo muy bueno que haya prosélitos, porque los prosélitos son los que están recién convertidos y bautizados. Entonces, ¿cómo no va a ser bueno que la Iglesia tenga nuevos hijos? Hay que convertir a todos los pueblos, hay que convertir este mundo que se ha apartado de Dios tan terriblemente, que ahora no adora a Jesucristo, sino que adora otras cosas. Entonces, si no somos capaces de hacer eso, es porque tenemos el demonio mudo. Hoy día Jesús sana a un hombre que tenía un demonio mudo, no podía hablar, pero no porque estaba mudo por una enfermedad física, sino porque había un demonio que lo atormentaba. Y Jesús expulsa ese demonio y el hombre comienza a hablar. Un signo maravilloso que hace que muchos crean en él. Pero los fariseos y los saduceos y muchos personajes importantes del templo, líderes religiosos de Israel, este pueblo que endureció su corazón, no quería creer en Jesús y decían: Él expulsa demonios, claro, porque Él es el mismo demonio, está actuando con el poder de Belzebul, decían. Y ese es, aunque el Evangelio hoy día no lo dice, pero ese es precisamente el pecado contra el Espíritu Santo. Llamar lo que es malo bueno y lo bueno malo. Como veíamos esta semana con gran dolor, una inmensa mayoría de políticos en Francia abrazándose y felicitándose porque ahora el aborto es un derecho constitucional. Entonces eso significa realmente llamar a lo que es del demonio algo bueno y lo que es de Dios, la ley divina, algo malo. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, porque es endurecer el corazón, es no querer escuchar la voz del Señor, como nos dice el Salmo que hemos escuchado hoy, el Salmo 94. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá podamos también transmitir la palabra de Dios, que no tengamos el demonio mudo. Estos fariseos y estas personas que criticaban a Jesús tenían un demonio mudo mucho peor, porque ellos eran incapaces de proclamar la verdad de Dios, que Jesús es el Mesías. Dice San Juan que todo aquel que proclama que Jesús es el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, y al revés, todo aquel que no proclama que Jesús es Dios y es el Señor es del anticristo. Entonces no hay términos medios, hermanos. O somos de Jesús o estamos contra Él. Ustedes dirán que exagerado el Padre. No, es lo que dice justamente el Señor. Díganle exagerado a Jesús entonces. Se lo voy a leer. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos llegando a una época nuevamente de persecución religiosa, donde ser católico de verdad va a significar muchas veces perder privilegios, que a uno lo humillen, que a uno lo persigan y otras cosas peores, como ocurrió en el siglo III, ¿no? Hoy día celebramos la fiesta de las santas Perpetua y Felicidad. Ambas fueron martirizadas en el año 202 después de Cristo, por supuesto, y es algo impresionante, ¿no? Porque estas dos mujeres santas, muy santas, ¿no? Eran madres, eran mamás. Y díganme ustedes, ¿puede haber un vínculo más fuerte que el de una mamá con un hijo? ¿Puede haber?
Sí, puede haber. El vínculo de una mamá con Dios. Eso es más fuerte todavía. Entonces, una mujer cristiana era capaz de renunciar a su hijo con tal de ser fiel a Jesucristo y dar testimonio de Él. Si pensáramos como hoy, ¿no es cierto?, de que todas las religiones dan lo mismo, que lo que se pedía en ese tiempo no era tan malo, era solo encender un poco de incienso al emperador y decir que Él es Dios un ratito y después ir a la iglesia de nuevo, total, da lo mismo. Todos vamos a llegar igual al cielo. Eso es del demonio, hermano. Esa es la religión del anticristo. Estas mujeres valientes dijeron, no vamos a proclamar que el emperador es Dios porque el único Señor es Jesucristo. Y resulta que Perpetua era una mujer de la alta sociedad que tenía un niñito que le estaba dando leche y la llevaron a la cárcel con su hijo. Y Felicidad era su servidora, su criada, que estaba embarazada de una niñita a punto de dar a luz. Entonces, lo único que pedía, esto es casi muy difícil de entender, pero lo que pedía Felicitas, era que pudiera ser madre luego, porque ella quería ser mártir junto con su señora, con Perpetua. No estaba permitido en ese tiempo matar o martirizar mujeres embarazadas. Y así fue, ella dio a luz a una hijita que a una familia cristiana la adoptó, y estas dos mujeres fueron al martirio, felices de la vida porque iban a dar testimonio de Jesús. A Perpetua se le presentó su papá, que era un romano muy noble, y le dijo, por favor, hija, te lo pido, por honor a mis canas, yo que te lo he dado todo, piensa en tu hijo, piensa en tu familia, piensa en la deshonra que nos vas a dar. ¿Qué te cuesta decir que el emperador es Dios? ¿Qué te cuesta? Y sigue siendo cristiana de nuevo. No, papá, yo soy cristiana. Tú no puedes decirle a un mueble que no es mueble, no puedes decirle a un caballo que no es caballo. No puedes decir que yo no soy cristiana. Yo voy a dar testimonio de Jesucristo. Solo Jesús es el Señor. Y así fueron llevadas al circo romano y murieron mártires estas dos mamás, dispuestas a renunciar a sus hijos, a la honra humana, a su familia, por amor a Jesús. Entonces quiere decir que ellas no tenían el demonio mudo, sino que tenían el Espíritu Santo. Hoy en día, lamentablemente, este demonio mudo nos impide dar testimonio de nuestra fe y nos deja en esa mediocridad, en esa tibieza espiritual de vivir así, sentado en dos sillas, un poco cristiano y un poco dándole gusto al mundo, a la carne y al demonio. Que esta cuaresma, entonces, que ya ha llegado a la mitad, ojalá nos vaya impulsando seriamente a una verdadera conversión, para que el Señor expulse de nosotros todo aquello que nos impide ser libres para amar y libres para testimoniar nuestra fe. Así sea. Amén.